nuevo con ustedes y poder considerar lo que el Señor tiene para nosotros a través del estudio de su palabra. Volvemos al estudio de Segunda de Pedro. Dios quiere, podemos terminar el capítulo hoy. Tomamos 2 domingos para hablar de estos temas que eran esenciales porque, como les decía la última vez que estuvimos en Pedro, a veces cometemos el error los pastores de decirle a la iglesia, a los hermanos, la Biblia dice que hagamos esto y esto y esto y esto, y no tomamos el tiempo de muchas veces de decir cómo, porque también la Biblia dice no solamente qué, pero también la Biblia dice cómo. Así que tomamos esas 2 semanas y hablamos de lo que es una vida de mucho fruto en el Salmo número 1, y también hablamos de las tentaciones que nos van a venir cuando decidimos vivir de tal manera. Hablamos de la tentación constante que nos va a estar acechando todo el tiempo de un corazón enaltecido, y hablamos de los peligros que eso representa y cómo podemos evitar y podemos vencer esas tentaciones. El día de hoy entonces regresamos a Segunda de Pedro, y nada más para que recordemos, voy a darles un breve repaso de lo que hemos estado hablando, y como digo, si Dios nos permite terminaremos el capítulo 1 en este día. Así que Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de usted, Señor, agradecidos en verdad por su presencia, por su amor, por su misericordia. Gracias, bendito Dios, que hasta este día usted ha sido paciente con nosotros. Gracias que hasta este día usted ha sido generoso con nosotros. Dios perdonador, Dios de misericordia, Dios de gracia. Gracias, Señor, por todo eso. Ahora que nos disponemos a abrir nuestras Biblias, por favor, Señor, abra nuestros ojos y abra nuestro corazón para que le sirvamos a usted de manera que sea para la honra y la gloria de su nombre. Le pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, en el capítulo 1 de Segunda de Pedro, lo que vamos a ver son prácticamente, dijéramos, 5 puntos principales. Número 1, y creo que eso lo dije al principio, pero si no, de todos modos, no cuesta nada repetirlos brevemente. Número 1, ¿a quiénes se escribe la carta? Y ya vimos que se escribe a creyentes, a estos hermanos en estas iglesias, y lo mismo que habíamos hablado en Primera de Pedro. Y luego vimos que no solamente nos dice a quién dirige esta carta, pero también nos dice las cosas que Dios nos ha proveído ya, y nos dice de una manera clarita en los versos 3 al 4. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo. Nos está hablando a nosotros que somos salvos, nos está hablando de la fe que nos fue dada por la justicia de Cristo Jesús y de todas estas cosas. Y luego nos dice, y todas esas provisiones vienen con la salvación. Y luego nos dice cómo ponemos en práctica estas cosas. Nos dice el proceso. Así que los parámetros de a quién se escribe, la provisión de lo que nos ha sido dado y el proceso de cómo ponemos en la práctica estas cosas. O en otras palabras, la receta para una vida de mucho fruto. Y luego después de eso nos dicen las promesas en el verso 8 al 11. Dice, si haces estas cosas, y luego 3 cosas prácticamente nos dice, nos va a decir que si hacemos esto, no vamos a estar sin fruto. Eso prácticamente es lo que nos dice en el verso 8. No nos dejarán estar sin fruto. Si hacemos estas cosas, no nos dejará estar sin fruto. Verso 9, no solamente esta de la promesa, pero el segundo nos dice, vamos a ser personas con discernimiento, vamos a poder ver las cosas como son y vamos a entender. Una cosa importantísima, tener discernimiento. Y la tercera de esa que les decía la última vez, la promesa que más me gusta de estas 3, las 3 son importantes obviamente, pero la tercera que nos dice que no vamos a caer jamás. Dice, si haces estas cosas, no caeréis jamás. Entonces es una grandísima promesa en verdad. En verdad que debemos ser agradecidos con Dios por estas cosas. Entonces, en este día, en este segmento que vamos a estar de los versos 12 al verso 21, nos habla de los privilegios que tenemos como cristianos. Y estas grandísimas bendiciones que nos han sido dadas porque ahora somos creyentes, somos discípulos, somos hijos de Dios. Y aquí donde comienza en el verso número 12 dice... Pedro entonces está hablándoles de estas cosas. Ahora acuérdense,
En el capítulo 5 de Primera de Pedro termina diciendo esto en el verso 10. Lean conmigo, porque yo sé que están ahí en la misma página casi. Lean esto lo que dice Pedro al cerrar la carta de la primera de Pedro. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo, 4 cosas. No olviden estas 4 cosas, subrayenlas en sus Biblias. Dios dice que es Dios de toda gracia. Después de padecer un poco de tiempo aquí en este mundo, Él mismo dice, el mismo Dios, Él va a hacer estas cosas en nosotros. Dice, nos va a perfeccionar, número 1, nos va a afirmar, número 2, nos va a fortalecer, número 3, y nos va a establecer. 4 cosas importantísimas. Nunca olviden estas cosas. Aquí en este mundo vamos a padecer, vamos a sufrir, vamos a pasar por momentos muy difíciles. Pero mientras eso sucede, Dios estará haciendo estas cosas. Usará nuestro sufrimiento para perfeccionarnos. Usará las condiciones para hacernos más firmes y fieles en la fe. Usará lo que esté pasando para fortalecernos y para que nosotros podamos fortalecer a otros también. Pero más importante es que nos va a establecer firmemente. Quiere decir, nos va a poner en un lugar donde nada ni nadie nos mueva. Y eso es maravilloso, porque si esto es así como Pedro dice, acuérdense, a las mismas iglesias les escribió estas mismas cosas. Si esto es así, puesto que Dios es fiel para perfeccionarnos, para afirmarnos, para fortalecernos y para establecernos, toca a nosotros entonces saber y conocer los recursos que Dios ha proveído para este proceso de afirmarnos, de establecernos, de fortalecernos y de perfeccionarnos. ¿Cuáles son estos recursos? Bueno, capítulo 1 de Segunda de Pedro, en el verso 1 al 3 nos dice, esta es la fe que nos ha sido dada, la salvación a la que hemos venido ahora a vivir, la gracia y la paz que nos van a ser multiplicados. Nos dice todo esto en los versos 1 al 3. Y luego después, en la última parte del verso 3, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Esos son nuestros recursos. Estamos completos, no nos hace falta nada. Si fallamos en caminar con Dios, si fallamos en ser fieles, si fallamos en actuar bíblicamente, no es porque nos hacen falta recursos. Es porque simple y sencillamente o no los hemos aprendido o no los queremos aplicar. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Porque así como nos han sido dados recursos, también con los recursos vienen las responsabilidades. Y eso es importante. Dios nos da infinidad de recursos. Sus recursos son inagotables. Pero los recursos vienen con responsabilidades. ¿Cuáles son esas responsabilidades? En los versos 3 al verso 11 nos dice, o esta es nuestra responsabilidad, llegar a conocer estas cosas y crecer en ellas, crecer en el conocimiento de estas cosas. En otras palabras, vimos que de la manera que crecemos en santidad es crecer en Cristo Jesús, es en esa intimidad con Cristo Jesús. No hay otra manera de crecer. No podemos crecer a la distancia. Eso no se puede lograr así. Si queremos crecer en santidad, tenemos que pasar tiempo en intimidad. Santidad requiere intimidad. Entonces, los recursos maravillosos, las responsabilidades enormes. Conocer a Cristo Jesús de manera íntima. Conocer las promesas que nos hace en su palabra. Y que estas promesas, conociéndolas, nos hacen participantes de la naturaleza divina. Quiere decir, la vida de Dios es manifiesta en nosotros. Participamos de su vida, de su amor. Y por lo mismo dice que vamos a ir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Al final de la carta, Pedro va a decir, ese es el punto de la carta, ese es el tema principal, esa es la idea principal. Dice, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús, y a Él sea la gloria. Entonces, si vamos a crecer, necesitamos saber estas cosas. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que los recursos que son inagotables han sido puestos a nuestra disposición. Y sabemos que el único que nos puede hacer crecer es Cristo Jesús, por el poder de su Espíritu Santo. ¿Qué va a pasar entonces? Pues nosotros continuamos en esta tarea de querer crecer y de ser cada día más y más como Jesús. Pablo lo escribió así en 1 Corintios capítulo 15. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Rápidamente nos tenemos que preguntar, ¿estamos firmes? ¿Hemos sido constantes en la obra del Señor? ¿Estamos creciendo en la obra del Señor?
De nuevo, si no estamos creciendo, no es por falta de recursos, no, es por falta de convicción, es por falta de compromiso, es por falta de intimidad. Entonces, ¿qué es lo que Pedro hace? Aquí es donde viene Pedro. Aquí es donde va a entrar Pedro y nos va a decir en el verso número 12. ¿Ok? Verso 12 de 1 de Pedro 1 dice, por esto, ¿por qué? Por lo que ya nos dijo en los primeros 11 versos. Por esto, por todo lo que ya les dije, dice, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros ya las saben y estás confirmados en la verdad presente. No voy a dejar de recordarles estas cosas, dice Pedro, aunque yo sé que ya ustedes saben y conocen estas cosas, pero les continuaré diciendo una y otra y otra y otra vez. Pedro dice, esa es la manera en que quiero ayudarlos. Obviamente él está lejos de estas iglesias que están padeciendo. Hay sufrimiento de los cristianos en todas partes del mundo hasta ese momento. Pero Pedro les tiene que escribir por medio de una carta, animarles y exhortarles. Y aunque dice, yo no estoy con ustedes, pero de todos modos los puedo ayudar con estas palabras, recordándoles. Y eso es lo bueno. ¿Recordarnos de qué? De lo que ya sabemos. Nadie recuerda lo que no sabe. Si vamos a recordar algo es porque ya lo sabemos. Y eso es lo que Pedro está haciendo aquí. No dejaré de recordarles siempre estas cosas. Así es como quiero ayudarles, dice. Maravilloso ver en la iglesia cómo unos hermanos ayudan a los demás, cómo oran unos por otros, cómo se animan unos a otros, cómo se fomenta el crecimiento de los cristianos entre unos y otros. Porque la iglesia de Cristo Jesús somos un cuerpo. Y Pedro aquí está diciendo, eso es lo que yo puedo hacer y eso es lo que quiero hacer por ustedes. Quiero recordarles de las cosas que ustedes ya saben. ¿Por qué? Porque Dios quiere, Dios puede y Dios va a usarte a la medida en que tú te hagas disponible a Dios para animar a otros, para exhortar a otros. Pero si Dios va a usarte es que Dios quiere cambiarte, es que Dios tiene que moldearte, Dios tiene que prepararte. Si Dios lo hizo por Pedro, Dios lo quiere hacer por ti, lo quiere hacer por mí, lo quiere hacer por nosotros. Y depende de ti si tú quieres ponerte en las manos de Dios. Si sabemos en verdad que nosotros somos el barro y Dios es el alfarero, ponte en las manos. Ponte en las manos de Dios. ¿Y por qué dice esto? Dice, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros ya las saben y estéis confirmados en la verdad presente. Verso 13 dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Dice, creo importante, creo imprescindible, creo de prioridad, despertarlos, animarlos, a hablarles y advertirles de las condiciones y las situaciones que están alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque es necesario, porque es importante, porque es prioridad, pero en realidad quiere decir porque los amo. Tengo que decirte, tengo que ayudarte, tengo que despertarte, tengo que advertirte. Tengo que animarte, tengo que exhortarte. Pedro dice, pon atención, lo que te voy a decir es muy importante. Ya sabes los recursos que tienes a tu disposición y sabes cuáles son tus responsabilidades. Ahora Pedro dice, déjame amonestarte con estas cosas, déjame exhortarte. ¿Cómo lo hace? Pues animando a los hermanos primeramente, no criticándolos, no condenándolos, animándolos. ¿De qué manera? Exhortándolos. ¿Cómo? Recordándoles de lo que está escrito en la palabra. La mejor manera de exhortar a un hermano es por medio de la lectura y del estudio de la palabra. Cuando vemos los problemas que los hermanos enfrentan y las situaciones y dificultades, hermano, quiero recordarte lo que la palabra de Dios dice acerca de este asunto. Obviamente, para que tú exhortes a alguien con la palabra tiene que primero exhortarte a ti. ¿Por qué? Porque no solamente animamos y exhortamos a los hermanos, pero los encaminamos con nuestro ejemplo. Es decir, predicamos con el ejemplo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Habla la Biblia acerca de ser algo así? Por supuesto que habla la Biblia al respecto. ¿En dónde? Bueno, en muchos versos, pero te voy a dar solamente algunos de estos. En Filipenses, esto es lo que Pablo le dice a la iglesia. Les dice en el verso 23 del capítulo 1 de Filipenses,
Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Pablo les está escribiendo que cuando llegue el tiempo de morir, le dice, para mí vivir es Cristo, morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Eso es lo que sucede en la iglesia. Pablo dice, en lo que a mí se refiere, yo quisiera estar con el Señor ya. Es muchísimo mejor estar en la presencia de Dios ya y no estar sufriendo, batallando y padeciendo. No, muchísimo mejor es estar con el Señor. Pero por causa de ser útil a ustedes, por causa de servirles a ustedes, por causa del beneficio de ustedes, dice, si me tengo que quedar aquí también, eso estoy contento, estoy bien, con tal de que les sirva. Ese siempre fue el sentir de Cristo Jesús. Los apóstoles aprendieron eso en su caminar con el Señor. Jesús vino del cielo a la tierra, de la tierra a la cruz, de la cruz a la sepultura. Y los apóstoles aprendieron, dice, lo que es mejor para ustedes, eso es lo que quiero hacer. Es lo que Pedro nos está diciendo aquí. Es justo, dice, es necesario, es importante, es imperante que yo les recuerde de estas cosas, amonestándoles, llamándoles la atención. Pero vean lo que dice el verso 14 en 2 de Pedro otra vez. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesús me ha declarado. Pedro está diciendo, yo sé que mi tiempo de partida se acerca. Esto es interesante porque en vez de estar llorando y entristecido porque ya viene el día de su partida, dice, no. Como prioridad tengo que recordarles de estas cosas, tengo que amonestarles, tengo que animarles, tengo que exhortarles, tengo todavía que ser un buen ejemplo para ustedes. Aunque sé que pronto voy a partir, pero me importa lo de ahorita, aquí el momento. Quiero ser útil a ustedes, quiero ayudarlos. Ahora, esas son serias palabras, ¿entiendes esto, no? Tú sabes muy bien, yo sé muy bien, nosotros sabemos muy bien que no vamos a estar aquí para siempre, ¿cierto? ¿Estás de acuerdo con eso? 70 años dice la Biblia que son una bendición si los logramos vivir. Algunos con más, a lo mejor 70, 80, 90, no sé. Pero ¿sabías que los mejores años de tu vida, los mejores días de tu vida están todavía por venir? Si todavía estás aquí, todavía estás vivo, los mejores días de tu vida están por venir. Lo mejor de tu testimonio todavía está por verse. ¿Por qué? Porque si hay algo hermoso, maravilloso, majestuoso, poderoso acerca del testimonio de una persona, es cómo enfrenta la muerte. Vivir en este mundo, pues cayendo y levantando, lo podemos hacer. Pero terminar la carrera y terminar la carrera con gozo, eso es para los que han alcanzado madurez solamente. Esas personas, esos hombres, esas mujeres nos van a dejar un legado de fe maravilloso, pero no es lo que ellos hicieron, es lo que le permitieron a Dios que hiciera en ellos. O que pongamos atención a estas cosas, hermanos. Que comiences a escribir hoy el mejor testimonio de tu vida. He estado ahí con personas cuando van a cerrar sus ojos por última vez. Y me he gozado ver la sonrisa, el gozo de estas personas. Oh, sí, Señor, aquí estoy, ven. Y es algo maravilloso. Los mejores años de tu vida están por venir. Los mejores momentos van a ser como enfrentes la muerte. El salmista nos dice en el Salmo número 90, el verso 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Aprende a contar tus días. Tengo 56 años y pienso, ok, si dice la Biblia que 70 años, entonces ya nomás me quedan como 14. 14 por 365, ese es el número de días que me quedan.
Fuera algo maravilloso, en verdad, escribir eso y bueno, me quedan 3,465 días y cada día quitarle uno y ya nomás me quedan 3,000, ya nomás 2,000, ya nomás 1,000, ya nomás 100, ya nomás 90, ya nomás 9, qué sé yo, nadie sabe el momento, ¿no? Pero sería algo interesante hacer eso, en verdad. Pero si lo hagas o no, lo que sí te digo es que aprendas a contar tus días. Y cuenta las oportunidades que tienes en un día para darle honra y gloria a Dios. Y aprende a contar tus bendiciones y no a quejarte por tus dificultades. Aprende más a contar tus bendiciones que a quejarte de tus dificultades. Pedro dice, en breve debo abandonar el cuerpo. Es interesante esa palabra abandonar el cuerpo aquí. Quiere decir éxodo. Esa es la misma palabra de éxodo. En breve dice, debo hacer este éxodo. Más adelante vamos a volver a ver esa palabra. Pero mientras estoy aquí, dice, quiero serte útil, quiero animarte, quiero exhortarte, quiero ser un buen ejemplo para ti. Hermanos, muchos de nosotros ya podemos ver la meta. ¿Saben a qué me refiero? Muchos apenas están comenzando la carrera. Estos jovencitos están muy lejos de la meta, en lo que cabe, ¿no? Y muchos ya estamos más cerca unos más cerca de la meta que otros. Y ya podemos ver. Ay, vamos, y las fuerzas hacen falta y estamos cansados. Y Pablo dice en Filipenses, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de mi Dios en Cristo Jesús. Luego dice, por lo tanto, esforzándonos a seguir hacia adelante. No sé en dónde te encuentras en la carrera en este momento, pero sea que ya puedes ver la meta final o no, una cosa es segura. Mientras llegues a la meta, sea lo que sea, venga lo que venga, quiero animarte y quiero mantenerte con esto en tu mente fresco todos los días. Quiero recordarte de esto. Corre y no te detengas, corre y no te desvíes. Corre y no dejes que nadie te aparte. Corre y no dejes que nadie te detenga. Corre y no dejes que nadie te saque de la carrera. Sigue corriendo. Pero no puedo, tú sigue corriendo. El Señor te dará la fortaleza. Hebreos dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Continúa en la carrera. Mantente en la carrera y vas a terminar la carrera y recibirás la corona de gloria cuando llegues a ver cara a cara al juez justo de toda la tierra. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. En breve debo irme, pero mientras estoy aquí, seguiré declarándote y recordándote de estas cosas. Verso 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y lo logró, porque escribió estas 2 cartas y hoy aquí estamos leyendo estas cartas y dando gracias a Dios por la vida de Pedro. Dios nos permita que ni las aflicciones, ni las distracciones, ni las circunstancias, ni las adversidades nos hagan quitar los ojos de Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Verso 16, Pedro dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesús, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. ¿Qué está hablando? Si vuelven en sus Biblias a Mateo capítulo 17, les diré de qué está hablando. Obviamente conocemos ese evento en la vida de Jesús como la transfiguración y conocemos ese lugar como el monte de la transfiguración.
En el capítulo 17 de Mateo nos dice qué pasó ese día. Pero unos versos antes del capítulo 17, verso 1, nos dice cuál era el contexto de esto que sucedió. Nos dice en el capítulo 16, verso 24, que ahí estaba Jesús con los discípulos y les dijo esto a los discípulos, pongan atención: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá, escuchen esto, en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y después de eso que dijo, es que viene capítulo 17, verso 1, y dice: 6 días después de eso, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Qué está hablando Pedro en este verso que acabamos de leer anteriormente? En los versos 16, 17 y 18. Está hablando de ese momento de la transfiguración. Jesús los llevó, Pedro, Juan y Jacobo. Y en ese lugar alto, en ese monte alto, se transfiguró, hubo una metamorfosis. Si quieres mirarlo de esta manera, la humanidad de Jesús se abrió para revelar su gloria. Y ellos pudieron ver la gloria de Jesús, que está cubierta por su humanidad. Grandes misterios son esos. Pero ahí estaba el Hijo de Dios en todo el resplandor de su gloria. Y allí estaba Moisés, y ahí estaba ¿quién? Elías. Gran importancia en estas cosas, pero obviamente no vamos a ahondar en esos detalles porque no nos daría el tiempo. Pero eso es lo que está hablando Pedro aquí. Allí lo vimos, dice, vimos el resplandor de su gloria. Vimos a Jesús en todo su poder y gloria. Y estábamos en eso, viendo todo esto, y de repente vino una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, hoy a él oír. ¿Te puedes imaginar esa experiencia? Y ahí están Pedro y Jacobo y Juan. Pero vean por qué está hablando de esto. Vean por qué Pedro está citando esta experiencia. Vean lo que dice, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cómo así? El punto que está hablando aquí, Pedro está diciendo: yo sé que ustedes ya saben estas cosas, pero les voy a seguir recordando, animándoles, exhortándoles y viviendo esto con mi ejemplo. Para mí no es nada molesto estarles diciendo esto una y otra, aunque ustedes ya lo sepan. Yo sé que pronto no voy a estar con ustedes, o quiero recordarles estas cosas. Y me voy a asegurar que cuando me vaya, queden estas cosas para que ustedes vuelvan a recordar y vuelvan a repasar esto que ustedes ya saben. ¿Por qué? ¿Por qué nos tienes que recordar? ¿Por qué tanta repetición de esto, Pedro? Pedro dice: bueno, déjame decirte algo. En una ocasión estábamos acá, y eso es lo que les dice lo que sucedió en el monte de la transfiguración.
Así que esa fue una experiencia inolvidable. Pregúntame si algún día se me va a olvidar. Eso jamás se me va a olvidar. Pero Pedro dice, pero no quiero que creas por mi experiencia. Quiero que creas por la palabra del Dios vivo, la palabra, la revelación escrita de su palabra. ¡Wow! Eso es transparencia, eso es honestidad, eso es sinceridad. No, mi experiencia fue inolvidable. Vimos a Jesús en su gloria y escuchamos al Padre. Pero no creas por lo que te digo, cree por lo que Él te dice en su palabra. Por eso dice aquí, tenemos también la palabra profética más segura. Ahora, la manera que está escrito este verso, en realidad debería decir así. Tenemos también la palabra profética más segura, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En realidad debería decir, tenemos también la palabra profética más segura. Y vean esto, a la cual hacéis bien en estar atentos en vuestros corazones. Así debería decir. Lo demás está en un paréntesis, es en un paréntesis. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos en vuestros corazones. ¿Por qué? Estén atentos, dice, como a una luz que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Wow. ¿A qué se refiere con esto? ¿De qué está hablando? Aunque dice, esta fue mi experiencia y yo vi lo que vi y oí lo que oí, te estoy diciendo, y no dice que solamente él, también Jacobo y también Juan. Pero dice, no confíes en mi experiencia, confía en la palabra de Dios. Porque ese es el punto fundamental en estos versos. ¿Por qué te dice eso? Porque Él sabe y yo sé y tú sabes y nosotros sabemos que habrá días cuando te encuentres bajo tan pesada aflicción y dificultad que no te acuerdas de lo que dice la Biblia. No te acuerdas que eres salvo. No te acuerdas que eres cristiano. No te acuerdas de las promesas que tantas veces has repetido en la palabra de Dios. No te acuerdas que Dios te dijo que ibas a sufrir. No te acuerdas que dijo Jesús que aquí padecerías tribulación, pero que confíes en Él. No te acuerdas que Él dijo, confía también en mí. No te acuerdas de eso. Cuando la opresión es tan pesada, cuando la oscuridad es tan severa, cuando el dolor es tan profundo, cuando la angustia es tan intensa, no te acuerdas de nada de eso. Pero no te tienes que acordar, solamente tienes que ir a la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Eso es lo que Pedro está haciendo. Nos está dirigiendo a donde vas a encontrar siempre la respuesta, donde vas a encontrar siempre la fortaleza, donde siempre vas a encontrar la verdad y la sabiduría y la gracia para que te sostenga. La revelación escrita de la palabra de Dios es la palabra más segura. Y a ella haces bien en poner atención en tu corazón. Pon atención a la palabra, dice, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Vivimos en un mundo de oscuridad y de tinieblas. La única iluminación para los hombres piadosos es la bendita y santa palabra de Dios. Sin la palabra de Dios viviríamos y permaneceríamos en la oscuridad. Oscuridad siempre es sinónimo de pecado. Pon atención a la palabra. ¿Por qué en la iglesia nosotros ponemos tanto énfasis en la enseñanza sistemática de la palabra? Porque a menos que no te enseñemos la palabra de Génesis a Apocalipsis, en realidad no podrías caminar como siguiendo esa luz de la verdad de la palabra de Dios. Vivirías en la oscuridad. La palabra segura aquí significa certera, firme, fuerte. La única manera de que tú puedas derrotar a la mentira del mundo en el que vives es que te mantengas firme, fuerte y fiel a la verdadera palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice, hasta que el día esclarezca. ¿A qué se refiere eso de hasta que el día esclarezca? Hasta que venga el día en que Dios
por medio de Jesús, instale su reino. ¿Sabes cómo esa oración que siempre hemos dicho? Padre nuestro que estás en el cielo, ¿te acuerdas? Y hay esta parte que decimos, vénganos tu reino, hágase tu voluntad. Siempre estamos orando para que venga el reino de Dios. Bueno, cuando venga el reino de Dios, es decir, van a venir esta serie de eventos que ya están a la vuelta de la esquina, cuidado. Todo lo que está sucediendo, no permanezcas como te dijera, como que no te interesa, no permanezcas como al margen de estas cosas. No. Preocúpate de lo que está pasando y ponle cuidado, porque qué es lo que está pasando es indicativo de lo que pronto va a suceder en gran escala. Lo primero es que estamos esperando el rapto de la iglesia. Una vez venga el rapto de la iglesia, será la revelación del anticristo. Mucha gente está fascinada si ya está aquí, si quién es, si dónde vive, que si dónde viene, ¿qué importa? Nosotros como cristianos no vamos a estar aquí cuando se revele y no me interesa saber quién es. Viene el rapto de la iglesia, se revela el anticristo, va a confirmar este pacto con Israel por 3 años y medio. Todo el mundo piensa que paz y todo está bien. 3 años y medio, se mete al templo en Jerusalén, demanda que lo adoren como a Dios. Los judíos abren sus ojos por primera vez en ese sentido y se dan cuenta que han cometido un gran error. Se echan a huir, el anticristo los persigue, allí está matando a gran cantidad de ellos, una tercera parte de ellos, y ahí en ese momento viene Cristo Jesús en su segunda venida. Y va a pelear él contra estas fuerzas del anticristo. Y ahí es donde toda esta serie de eventos que culminan con el día del Armagedón. Y terminan y vemos que por fin hace su entrada triunfal en Jerusalén y el monte de los olivos y todas estas cosas. Y vaya, establece su reino aquí. Por 1000 años. Satanás es capturado, tirado en la prisión por 1000 años. Allí estará el Señor reinando en este mundo por 1000 años. Y estamos nosotros con Él, reinando juntamente con Él. 1000 años se terminan. Satanás va a ser suelto de nuevo, viene y va a engañar otra vez a multitud de gente. Se vuelven estas gentes contra el Señor. El Señor dice, ok, no más, aquí se acabó todo y por fin va a limitar todo lo que es pecado. Y de ahí dice Pedro, los elementos se van a derretir, el cielo y todo lo que sabemos. Y nosotros dice, esperamos cielo nuevo, tierra nueva. Y allí tenemos la nueva Jerusalén que viene del cielo. Y vamos a vivir con el Señor para siempre. Y todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que esperamos que está por suceder. Pero eso solamente lo aprendemos en la bendita y santa palabra de Dios. Por eso Pedro nos dice aquí, pilas, despierten, abran los ojos. Entiendan lo que está escrito aquí. Valoren lo que tienen en sus manos. Deseen el crecimiento espiritual que la palabra de Dios nos da. Aprendan de lo que la palabra de Dios nos enseña como es verdad. ¿Por qué nos dice eso? Verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué dice eso? Vamos a ver estos últimos 2 versos conectados con el verso 1 y 2 y 3 en el capítulo 2. ¿Por qué? Porque va a hablar de los falsos profetas. Y estos falsos profetas le estaban diciendo a la gente, hey, mira, ven acá. Eso de que Jesús viene de nuevo no es cierto. Esto fue puro cuento inventado por los apóstoles, por los discípulos. Jesús no va a venir nunca. Eso del rapto, eso no va a pasar nunca. Si estás esperando eso, pues estás desperdiciando tu vida. Vive la vida en la indulgencia y goza y ahora. Eso de la segunda venida es cuento, eso no va a pasar. Por eso Pedro dice, no. Aquí cuando dice ninguna profecía de la Escritura es de interpretación, la palabra interpretación quería decir es de origen privado. No vino por causa de ningún hombre. Quiere decir, no es que a un hombre se le ocurrió y esta va a ser una profecía, yo le escribo y ya es profecía. No fue así. Las profecías fueron escritas, dice aquí, por santos hombres de Dios que fueron movidos por el Espíritu Santo. Aquí están estos hombres consagrados a Dios, comprometidos con Dios, leyendo de la palabra que tenían hasta ese tiempo, orando en intimidad con Dios todos los días.
Y Dios va a usar a estos hombres, no como si fueran robots o como si fueran títeres. Dios va a usar la personalidad de estos hombres y el conocimiento literario que estos hombres tenían. Y los va a inspirar, eso es la inspiración de la palabra. Los va a inspirar a escribir estas cosas. Pero mientras ellos escriben, están siendo movidos. La palabra aquí, movidos, quiere decir, habiendo sido inspirados, dice, por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que eran movidos por el Espíritu Santo como un barco de vela, como un velero. Está ahí en el mar y no se mueve. La vela está en lo alto y no se mueve. Pero de pronto viene un viento que llena esa vela. Y ahora sí, ese barco se comienza a mover de acuerdo para donde va llevando el timón quien está en el barco. Pero el que lo está moviendo es el Espíritu Santo. Bueno, estos hombres estaban en esa intimidad con Dios, en una comunión con Dios. El Espíritu Santo vino, llenó sus vidas y comenzó a moverlos para que escribieran estas cosas. Y tiene sentido. ¿Cómo sabemos que fueron inspirados por el Espíritu Santo? ¿Sucedió como dijo el Espíritu Santo? Por supuesto. ¿Cuántas profecías de Jesús? Más de 300 profecías acerca de que tenía que cumplir Cristo Jesús. ¿Las cumplió todas? Por supuesto que sí. ¿Puede un hombre común y corriente escribir una profecía y después ver el cumplimiento de la misma? Imposible. Entonces Pedro nos está diciendo, pero ahora salgamos rapidito y veamos desde lo alto. En sí, ¿qué es lo que nos está diciendo entonces en el resto del capítulo aquí? Porque es interesantísimo este capítulo. Lo que nos está diciendo es esto. Nos dice, mira, eres salvo, eres rico en verdad, te ha sido proveído todo lo necesario para la vida y la piedad. Ahora sigue en este proceso. Sigue, dice, poniendo a tu fe, y luego nos dice aquí virtud. A estas cosas nos está diciendo, sigue añadiendo. A tu fe ponle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al amor y al afecto fraternal ponle amor. Si estás haciendo estas cosas, no vas a vivir sin fruto, no vas a vivir sin discernimiento, pero sí vas a vivir sin caída, no vas a seguir tropezando. Entonces dice, haz estas cosas, pero sobre todo, no dejes de ser receptivo a la palabra de Dios. Tus recursos, tus responsabilidades y la recepción que tengas en tu corazón para la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que vino por inspiración del Espíritu Santo. No tiene nada que ver con méritos humanos. Entonces, si Dios inspiró la palabra de Dios, es que Dios es poderoso para hacer que se cumpla su palabra. Y si Dios dijo que viene Jesús, es porque Dios va a hacer cumplir esa profecía. Y entonces sí, Jesús viene. Por eso Pedro dice, te estoy diciendo, ya vimos su gloria, ya oímos la voz de que pasa, pasa. ¿Por qué? Porque sí lo dijo Dios y porque Dios es poderoso para hacer como Él dijo que haría. Amén. Eso es la profecía, eso es lo que el Señor nos enseña. Veremos en el siguiente capítulo cómo se desarrollan estas cosas, pero por lo pronto lean 2 de Pedro capítulo 2 y verán que vamos a pasar un buen tiempo. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu bondad y tu misericordia, por tu palabra hermosísima que nos habla de cosas venideras, como si ya estamos viendo el cumplimiento de las mismas. Gracias Dios que eres fiel. Gracias Dios que nos cuidas y nos proteges y nos hablas. Gracias por la vida de Pedro, que aún hasta sus últimos días tuvo esa necesidad de escribirnos y recordarnos las cosas que ya sabemos, pero que son necesarias y que tenemos que escuchar una y otra vez para que nos mantengamos firmes, fieles y fortalecidos en la verdad de tu palabra. A ti Dios te damos la honra y la gloria por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.